Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Continúa la pregunta sobre la reapertura de la frontera aérea con Venezuela. Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria tendrá un importante evento. Cierre de campaña de candidatos a la presidencia en la segunda vuelta de Colombia. Intensas lluvias provocaron desbordamientos de basura en El Salvador. Japoneses vuelven a mostrar su cultura en el Mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la pregunta que se siguen haciendo muchos y es sobre la reapertura de la frontera aérea entre Venezuela y Aruba y específicamente por lo que indicó recientemente el ministro de Turismo de Curazao, donde ellos están evaluando hasta quitar el requisito de la visa para los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, acá en Aruba todavía hay escepticismo frente al tema. Mientras que Curazao avanza en medidas para fortalecer sus relaciones con Venezuela y atraer nuevamente a los turistas venezolanos, en Aruba continúa la expectativa sobre una decisión oficial respecto a la reapertura de la frontera aérea. El ministro de Desarrollo Económico de Curazao, Roderick Middelhoff, confirmó que su gobierno evalúa eliminar el requisito de la visa para los ciudadanos venezolanos y destinar recursos para promocionar la isla en ese mercado. La medida busca incrementar la llegada de visitantes y fortalecer los históricos lazos comerciales y turísticos entre Venezuela y Curazao. Las declaraciones reflejan la apuesta de Curazao por recuperar una conexión que durante años fue clave para su economía. Incluso las autoridades curazaleñas han reiterado su interés en abrir nuevamente sus puertas al turismo venezolano y continuar impulsando el crecimiento del sector. En contraste, Aruba mantiene vigente el cierre de su frontera aérea con Venezuela. La restricción sabemos que está extendida hasta el 27 de junio de este año, mientras las autoridades evalúan aspectos relacionados con seguridad, estabilidad regional y capacidad para el procesamiento de visas. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, había señalado meses atrás que una decisión sobre una posible reapertura sería anunciada entre mayo y junio, luego de consultas con el Reino de los Países Bajos y organismos competentes. Por ahora, empresarios, viajeros y residentes de ambos lados de la frontera permanecen atentos a lo que podría ser una decisión de gran impacto para el turismo, el comercio y la movilidad entre Aruba y Venezuela. Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria una vez más tendrá un taller para nuestra comunidad, en donde en esta oportunidad será para las personas adultas, nuestros adultos mayores o personas que ya están en pensión, para así poder conocer información importante sobre lo que trata el comercio, la economía y demás. Importante que se registre. Con el objetivo de fomentar el emprendimiento entre los adultos mayores, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, a través de su unidad IDEA, anunció la realización de una nueva edición de su taller especializado dirigido a pensionados y personas próximas a alcanzar la edad de jubilación. La iniciativa está orientada a personas de 60 años o más que desean continuar aprovechando su experiencia profesional mediante el desarrollo de un negocio propio, así como a quienes buscan nuevas oportunidades después de su retiro o desean fortalecer y actualizar los conocimientos de sus emprendimientos actuales. Durante las 2 jornadas de capacitación, los participantes tendrán acceso a herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre temas clave para el desarrollo empresarial. Entre los principales temas se encuentra inteligencia artificial, donde aprenderán cómo esta tecnología puede integrarse a sus negocios y la comunicación intergeneracional enfocada en estrategias. El taller se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio de 9 de la mañana a 12 del mediodía en Cas Veneranda, ubicada en la calle Wilhelmina número 7 en Oranjestad. La participación es gratuita, pero los interesados deberán comprometerse a asistir ambos días y registrarse previamente debido a que los cupos son limitados. Esta actividad forma parte de la política impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos para estimular y fortalecer el espíritu emprendedor de Aruba.
Cambiando de tema, esta semana del 15 al 21 de junio se conmemora la Semana de la Salud Masculina de nuestros hombres y el Departamento de Salubridad Pública da diferentes tips a nuestra comunidad, especialmente a nuestros varones, para que tengan en cuenta no solo la importancia de la salud física, sino muy importante la salud mental y no pensándolo como vulnerabilidad, sino por el contrario para buscar ayuda. Del 15 al 21 de junio, es decir, esta semana, celebramos la Semana de la Salud Masculina, una iniciativa que busca concientizar a padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos sobre la importancia de cuidar tanto la salud física como la mental, además de fomentar la búsqueda de atención médica de manera oportuna. De esta manera, el Departamento de Salubridad Pública este año hace un llamado con la campaña bajo el lema Paso a paso, progresa sin enfocarte en la perfección. Un mensaje que recuerda que la salud es un proceso continuo y que no es necesario ser perfecto para mejorar la calidad de vida. La iniciativa destaca que muchos hombres sienten la presión de cumplir con ideales de fortaleza o perfección, cuando en realidad pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Entre las recomendaciones se encuentran realizar más actividad física, adoptar una alimentación más saludable, hablar abiertamente sobre emociones y acudir a chequeos médicos preventivos. La campaña del Departamento de Salud enfatiza que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de responsabilidad y de bienestar. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, pues los candidatos a la segunda vuelta electoral que se va a llevar a cabo en Colombia el próximo domingo 21 de junio cerraron así sus campañas, tanto Abelardo de la Espriella como también Iván Cepeda, dándole así toda la información a sus votantes para que de esta manera ejerzan su derecho el próximo domingo. El próximo 21 de junio, los candidatos a la segunda vuelta presidencial en Colombia se volverán a medir en las urnas para decidir quién será el próximo presidente de Colombia. Pues el pasado domingo, tanto Abelardo de la Espriella como también Iván Cepeda realizaron sus últimos actos públicos de campaña. Mientras el candidato de derecha cerró su recorrido en Buga, Valle del Cauca, con un llamado a una unidad nacional, el candidato del Pacto Histórico llevó a cabo su último evento en Soledad Atlántico, con un mensaje centrado en la continuidad de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos, Abelardo de la Espriella, en su intervención, el candidato afirmó que elevó una oración al Señor de los Milagros de Buga y pidió sabiduría necesaria para ser el presidente de todos los colombianos y no solamente de aquellos que votaron por él. Entre tanto, el candidato Iván Cepeda, que también hizo su cierre de campaña ante cerca de 3.000 personas, Cepeda presentó su discurso como una proclama por el pueblo colombiano y llamó a sus seguidores a no dejarse llevar por el miedo, además de pedirle multiplicarse en los últimos días de campaña para alcanzar la victoria. Y vamos ahora a Chile, donde al parecer varias personas tenían desacuerdos y terminaron literalmente a los puños. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que estos sujetos allí en plena vía pública se fueron allí a los golpes. Ojo con este registro, es brutal. Y la violencia no terminó ahí. Los palos y golpes siguieron. La batalla campal en Hualpén continuó cuando el conductor bajó, lo dejaron en riesgo vital. Partió minutos antes, este vehículo hizo un giro y se dirigió a su objetivo. Ahí comenzó a chocar intencionalmente a esta camioneta estacionada, una y otra vez hasta que salió el dueño y otra persona, uno con un fierro y otro con un palo. Así comenzó todo. Un hecho inexplicable, irracional, que es empezar a embestir la camioneta de propiedad de mi defendido con la suya, con la de él, ocasionándole varios daños, ante lo cual uno de mis defendidos reacciona, después su trabajador también. Y el tornado de violencia incluyó intentos de atropello y golpes contundentes. No pararon cuando el motor se detuvo hasta que uno quedó en el suelo inconsciente. Y en el momento, que es lo que sostenemos, que la víctima fue agredida de la forma en la que fue agredida, ya no había una agresión en contra de quienes son los imputados, se había agotado. Así quedó la camioneta del hombre de 51 años que fue masacrado a palos y fierrazos. Pedro Tapia fue hospitalizado y ya salió del riesgo vital.
El pasado 28 de mayo, antes del incidente donde una mujer que estaba en un paradero resultara herida por un disparo, su taller fue baleado. Así lo contó a Tele 13. Ya me ha disparado 5 veces. Se fue con mi mujer. Y ese episodio, más el drama pasional que gatilló el odio, terminaron en la pelea en que fue golpeado por Robinson Aguayo y Justo Altamirano, quienes fueron detenidos. Y nos vamos ahora a El Salvador, en donde las intensas lluvias han provocado desbordamientos de los ríos, pero ha afectado también más a la comunidad porque las basuras han llegado allí hasta donde se encuentran los ríos, generando literalmente ríos de basura. Ahí están las consecuencias de tirar la basura a la calle, ¿ves? Estas imágenes que circularon en redes sociales mostraban toneladas de basura acumulada en el lago de Ilopango. Hoy viajamos en lancha hasta la zona más afectada, donde desembocan los ríos Guaya y Chahuite, quienes aumentaron su caudal por las intensas lluvias de la tormenta tropical Cristina. Los residuos en ese despejo de agua son de distintos tipos, aunque predominan los plásticos. Cada invierno es lo mismo, siempre vienen las primeras tormentas grandes cantidades de basura. Acá podemos encontrar de todo, vienen botellas plásticas, encontramos también lo que son zapatos, ropa, vienen jeringas, vienen botes de los que utilizan los agricultores, vienen una gran cantidad de diferentes tipos. La Asociación Prolago de Ilopango asegura que esta situación se repite cada temporada invernal. Como medida de contención han instalado ecobordas, pero admiten que no son suficientes para detener todo el material que llega al lago y que termina afectando su biodiversidad. La ecoborda se instaló en el desemboque del río, pero igual todavía no damos abasto porque igual la basura siempre se cuela, pero nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros en limpiarlo. Principalmente les afecta a los pescados y a los animalitos, ¿verdad? Que como usted puede ver, los patos, las aves, porque incluso hemos encontrado aves que andan enredados el cuello con plástico. Por esta situación, lancheros, comerciantes, pescadores y criadores de tilapia son de los más afectados. Es bastante difícil, más que todo en el invierno cuando el lago se ensucia, se contamina de tanta basura, de tanto desecho que les tiramos a nuestro lago tan bonito. Cambiando de tema y volviendo a lo que son las próximas elecciones en Colombia, uno de los temas que seguramente le van a dar mucha atención es la seguridad de los ciudadanos, que es un tema que sabemos que en Colombia debería ser prioritario. Sin embargo, ¿cuáles son los puntos que la comunidad siente que ellos tienen que atacar? En las calles el llamado al próximo presidente de Colombia es contundente. Es una tarea dura, sea el que suba, de todas maneras lo que se le pide de seguridad, la seguridad debe empezar desde la casa donde uno vive, del barrio mismo donde uno vive. Delitos como los homicidios, que ya se cuentan en 4.961 este año, y la extorsión, según la policía, siguen en aumento en gran parte del país. Y con enormes tasas de impunidad, que es uno de los problemas más importantes de seguridad ciudadana. No es solamente que sucedan delitos, sino que cuando esos delitos suceden, el Estado no tiene cómo castigarlos. Y eso, por supuesto, incentiva que haya más criminalidad. Para combatir la extorsión, el candidato Abelardo de la Espriella en su plan de gobierno propone, entre otros, un bloque de búsqueda y la construcción de 10 megacárceles a cargo de privados y con un cuerpo de seguridad conformado por reservistas. El candidato Iván Cepeda, frente a este delito, plantea en su plan de gobierno diseñar herramientas tecnológicas para proteger a comerciantes y pequeños propietarios. Para el profesor Jorge Mantilla, ambas propuestas se quedan cortas frente a la complejidad del flagelo, que hoy se siente con más fuerza en La Guajira, el Valle del Cauca y el Cesar. Realmente la mayor parte de la extorsión en Colombia está relacionada con fenómenos de control territorial a nivel urbano en el caso de la ciudad, es decir, la extorsión es efectiva no solamente porque usted lo llamen a cobrarle, sino por el hecho de que si no paga hay alguien fuera de la cárcel que es capaz de hacerle daño, de atentar contra su vida o contra la de su familia. Esa es la expresión del control territorial. Sin embargo, el delito del que más hablan los ciudadanos en las calles es el hurto, que pese a ir en descenso según cifras oficiales, tiene un subregistro de quienes no denuncian cuando se trata de robos menores.
Pues así como acá en Aruba, que ya abrieron el consulado, las votaciones para Colombia, en distintos países también ya se abrieron las urnas. Por ejemplo, en Venezuela, que es un país cercano a Colombia, también abrieron estas urnas y vamos a continuación con la información. Más de 177.000 colombianos están habilitados para sufragar hasta el sábado en las 6 sedes consulares de Venezuela, ubicadas en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz y 2 en Táchira. El domingo 21 de junio estarán abiertos 21 centros en las principales ciudades del país. Sí, para la primera vuelta hubo una participación aproximada de 6.500 electores durante toda la semana en este consulado. Esperamos que aumente, si el clima nos permite, un incremento entre el 20 y el 30% de la participación, pero queremos que sea muchísimo más. El Táchira fue el 8º consulado del mundo, el consulado de San Cristóbal de Colombia en San Cristóbal fue el 8º consulado en todo el mundo que más participación obtuvo. Esperamos que subiera al top 5 a niveles de participación, que los colombianos residentes en el Táchira tomemos una decisión y elijamos la mejor opción para Colombia. Colombianos residentes en Táchira consideran vital la participación a través del voto, un proceso rápido y sencillo. Nosotros los colombianos tenemos un deber con el país y debemos de mirar que el país fluya, que tenga mucho trabajo para los pobres, que tengan un buen sueldo. Sencillo, muy bien. De verdad que estoy contento. Que esa es la única forma que tenemos nosotros para exigirle al país lo que tiene, o al gobierno lo que tiene que hacer por el país. Eso es todo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de proteger a las mascotas de las garrapatas. Por error, un niño pidió 30 hamburguesas a domicilio. Aló. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seitan, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Masigino va, bando Aruba Badilán. Masigui conectar, ay con Seitan, Curende. Construyendo en Aruba su futuro, da Seitan innovando. Aruba Badilán, Seitan conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us, to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. P&G te presenta Perfect Wash. Usa bom produto na preferire Tide, Gain, Down e Ariel Draft e participa para ganhar placa cash, shopping vouchers of um LG Dryer and Washer. Marca ng superior com talaga bopanha limpa e olor delicioso. Compra 2 produtos de P&G Laundry e deposita por recibo de caja promocional de supermercado participante of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Down e Ariel Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash Campaign. Visita Facebook page de Compra Aruba para más información. E emoção grande não mais ter queda solamente dentro do sala. Vou por viva o momento live dentro do estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. La CDC ha indicado que es importante que toda la comunidad esté muy prevenida para lo que tratan las garrapatas, pero no solamente ellos hablan de los humanos, sino también cómo esto podría afectar a nuestros animalitos, a nuestras mascotas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Son parte de la familia y las mascotas necesitan de su protección. Al igual que los humanos, los animales como los perros y gatos son vulnerables a enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme. Estas enfermedades pueden ser tan graves para sus mascotas como lo son en las personas. Thomas Hart, de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg de Johns Hopkins, señala que un veterinario puede indicarle que enfermedades transmitidas por garrapatas podrían propagarse en su zona. A excepción de la enfermedad de Lyme en los perros, no existen vacunas para proteger a las mascotas contra las enfermedades transmitidas por garrapatas. Por ello, los CDC recomiendan revisar a las mascotas a diario, dentro y alrededor de las orejas, alrededor de la cola, alrededor de los párpados, debajo del collar, entre las patas traseras, debajo de las patas delanteras y entre los dedos de las patas. Si encuentra una garrapata, retírela de inmediato. Y si sospecha que ha habido una picadura, observe atentamente a la mascota para detectar cambios en su comportamiento o apetito. Los signos de una enfermedad transmitida por garrapatas pueden tardar hasta 3 semanas o más en aparecer tras la picadura. Si una garrapata no te pica, no puedes contraer una enfermedad transmitida por garrapatas. Lo mismo se aplica a tus mascotas. Los CDC recomiendan consultar con un veterinario antes de aplicar productos para prevenir garrapatas en las mascotas, especialmente en los gatos, ya que son extremadamente sensibles a ciertos productos químicos. Pero una vez que el veterinario da el visto bueno, Hart señala que dichos productos pueden ayudar a proteger a las mascotas. Esos tratamientos antiparasitarios que le puedes dar a tu perro o a gatos, ya sean mensuales o en forma de collares antipulgas, por ejemplo, realmente van a prevenir la picadura de garrapata desde el inicio. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos las picardías que hizo un niño cuando le robó el celular a su mamá y pidió 30 hamburguesas a domicilio para poder ver que le saliera el dibujito del Dibu Martínez. El furor por el muñeco del Dibu Martínez de mostaza sobrepasó límites y una madre terminó siendo víctima en un hecho que pocos han visto. Su hijo le tomó el celular y pidió 30 cajitas de la compañía de hamburguesas para poder conseguir el juguete. No puedo creer lo que me acaba de hacer el nene, comenzó diciendo la mujer en este video. Relató que la grabación, mientras que se estaba bañando, su hijo aprovechó para tomarle el celular y pedir 30 cajitas de mostaza con el objetivo de tener el muñeco del Dibu. A pesar del increíble momento, los usuarios se quedaron con la felicidad del niño cuando su mamá lo estaba retando por hacer semejante chiste. El nene no respondió nada, causando risas entre varias personas. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, estaban haciendo una obra de teatro de lo conocido como Romeo y Julieta, sin embargo, un gatito hizo de las suyas. Un episodio singular sorprendió a los asistentes del ballet Romeo y Julieta en Turquía cuando un gato callejero subió al escenario durante la escena final de la obra. El animal interactuó con los bailarines en pleno clímax, generando una reacción entusiasta del público y resaltando el profesionalismo del elenco, que continuó sin interrumpir la función. Durante la función de este ballet en el teatro, este gato naranja irrumpió en el escenario justo en el momento en que Romeo yacía inmóvil tras la muerte de los protagonistas. El felino se acercó al artista, jugó con su cabello, incluso intentó morderlo suavemente, mientras la bailarina que encarnaba a Julieta seguía su coreografía e intentaba apartar al animal sin abandonar su papel. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Perfect Wash, el lavado perfecto de Procter & Gamble y compra. Lava y gana con P&G con The Perfect Wash. Compra 2 productos del cuidado de lavandería de Procter & Gamble por un valor mínimo de 25 florines y participa para ganar increíbles premios. Marcas participantes están entre Ariel, Tide, Gain, Drif,
Downy y Bones, marcas de confianza que ofrecen una limpieza poderosa. Participar es fácil, simplemente comprando 2 productos de P&G, van a de esta manera escribir su nombre y su teléfono en el recibo original y depositarlo en la caja promocional del supermercado o enviarlo al 594-5860. Último día para participar es el 30 de junio y participa para ganar una lavadora secadora, compras gratis por valor de 500 florines, premios en efectivo de 500 florines y miles de premios instantáneos. No pierdas la oportunidad de ganar en grande mientras disfrutas del lavado perfecto con P&G. Y volvemos una vez más a lo que pedimos versus lo que nos llega. Pues una joven decidió pedir, al parecer, una torta. Al final quería como una especie de gallina, sin embargo, el resultado que le dieron no fue el indicado. Una usuaria de TikTok se volvió viral en la red social luego de compartir el esfuerzo de sus seres queridos para replicar la torta de cumpleaños con forma de gallina que pidió para el festejo, aunque la versión final fue muy diferente a lo esperado. La creadora de contenido Anita publicó este video de la referencia que solicitó para su cumpleaños, un pastel profesional con forma de gallina cubierto en un delicado glaseado blanco con la versión final. Lejos de la perfección de la técnica esperada, sus tíos le entregaron una creación casera con una apariencia mucho más rústica, cuya expresión facial y color marrón se convirtieron en un fenómeno viral. Sin embargo, muchos dijeron que estaba hecho con amor. Y los dejo hoy con las imágenes que una vez más nos muestran la cultura japonesa que deberíamos adoptar todos. Y ellos, antes de abandonar el estadio en Houston, mientras que su equipo jugaba contra Holanda, ellos decidieron limpiar totalmente las gradas de la basura. Mientras miles de espectadores también abandonaban el estadio después del empate entre Japón y Holanda, un grupo de aficionados volvió a protagonizar una de las imágenes más comentadas del fútbol. Y es que los seguidores japoneses permanecieron en sus asientos para recoger la basura y dejar las gradas completamente limpias. La escena se produjo tras el empate, un resultado que mantuvo la emoción tanto de Holanda como también de Japón. Sin embargo, una vez terminado el partido, estos mismos elementos tuvieron un propósito diferente. Los seguidores comenzaron a recoger residuos, empaques y objetos abandonados en las tribunas, una práctica que ha llamado la atención del mundo durante varias Copas del Mundo. La imagen se repitió, escenario del encuentro en donde los trabajadores encontraron las gradas prácticamente impecables después de la salida de los aficionados japoneses. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Una vez más, les invitamos para que continúen bien conectados con todas las transmisiones del Mundial 2026. Ustedes pueden seguir Canal 23 y de esa manera ver los juegos, resultados, opiniones y muchísimo más, porque Telearuba es la casa del Mundial. Nos vemos mañana en una nueva emisión.